Un gusto saludar ahora a Christian Slater. Bienvenido al Foro de Chillán 2021. Bueno, tú sabes, Christian, que primera vez que se realiza este evento a nivel nacional de esta magnitud y el privilegio de realizarlo sobre todo desde regiones. Región de Ñuble, a través del caballero acá que nos acompaña junto con su equipo, Freddy Blanc. Bien, Christian. Coronel de Estado Mayor, graduado en la Academia de Guerra del Ejército en 1997, magíster en Ciencias Militares, profesor, por lo demás de diversas escuelas, presidente del partido político en organización, Patriotas por Chile. Bueno, gran patriota, ¿no es cierto?, de nuestro país, que se supone que aquí vamos a dar la gran batalla para poder defender nuestros valores, nuestra historia, ¿no es cierto? Y por sobre todo el bienestar de los ciudadanos, de las personas honestas, trabajadoras. Bienvenido, Christian, y queda toda la pantalla a tu disposición para que hagas tu exposición frente a los auditores. Muchas gracias, Marco. Muy agradecido. No sé si se escucha bien el audio. ¿Está bien ahí? Perfecto. Absolutamente. Ustedes dos, recién se bajó el audio, no sé por qué, pero el de ustedes, así que bueno, mientras nos puedan escuchar el resto de la conferencia, estamos bien. Se escucha súper bien. Marco, muchas gracias, Freddy, por esta invitación. Estaba muy atento ahí escuchando a René Bolio, muy interesante. Creo que es una buena síntesis de, como él lo dijo, cómo identificar a nuestro enemigo. Eso es súper importante, poder identificarlo. Y él hace ahí una exposición muy interesante. Pero vamos a lo nuestro, Freddy, ¿no es cierto? Hoy día sí. Usted me ha pedido que hable sobre lo que es el voto o el valor del voto militar. Difícil tarea, aunque el tema no es difícil, pero difícil digo porque los conferencistas que he estado observando son de una experiencia internacional que yo poco tengo, y humildemente trataré, ¿no es cierto?, con esta mochila que tengo aquí, esto es lo que tengo, 40 años de servicio en el Ejército de Chile, de servicio a la patria, y en esta mochila está justamente lo que uno ha hecho por su país, lo que uno ha hecho por su patria, y es lo que hoy día quiero transmitirle a ustedes. No puedo dejar de agradecer y saludar a todos quienes han sido los organizadores de este foro, de esta gran iniciativa, y doblemente agradecido porque el día 20 de agosto, justamente, Bernardo Higgins, nuestro padre de la patria, está de cumpleaños. Hoy cumple 243 años y nació allá mismo, es donde está organizando hoy día el foro de Chillán. Y doblemente agradecido porque hoy día también nuestro partido, este que está aquí, no sé si se alcanza a ver ahí nuestro logo, Patriotas por Chile, está de cumpleaños. Tenemos 2 años de existencia. Partimos en la vía política el 20 de agosto, con una entrevista en el Diario Austral de Temuco, el 20 de agosto del 2019. Así que estamos más que contentos el día de hoy. También hoy día en el Mercurio, en la columna del Mercurio, el comandante en jefe del ejército nos recuerda quién era O'Higgins. Y fíjese, habla 3 cosas muy importantes que las vamos a hablar aquí. Habla de la libertad, el mérito y el patriotismo. Fueron los ideales que tenía O'Higgins primero para lograr la libertad de nuestra patria, un Chile libre, que es lo que queremos y por lo que estamos luchando. El mérito para integrar las Fuerzas Armadas, no interesa la clase social, ni el puesto, ni los escudos que tenían en esa época las familias, que abolió los títulos nobiliarios. Aquí lo que interesa es el mérito. Y esas son nuestras Fuerzas Armadas, son personas de mérito. Y el patriotismo que lo tenemos todos los chilenos, y está mejor representado, por supuesto, porque la sociedad así lo decidió en sus Fuerzas Armadas. Bueno, un saludo a todos los chillanejos, una ciudad histórica, una ciudad en la cual podemos recordar que es una tierra de héroes, de artistas, Bernardo Higgins, ya lo decíamos, Arturo Prat,
el héroe del combate de la Concepción. Para los que están fuera de Chile escuchándonos, Arturo Prat fue un marino, comandante de un buque, que al inicio de la guerra del Pacífico, por un espolonazo de un buque peruano, el Huáscar, salta al abordaje y muere en el buque peruano, junto al sargento Aldeas, que también es de allá de Chillán, o Arrau, el gran pianista, o Violeta Parra, la folclorista, Pacheco Altamirano, un gran pintor reconocido internacionalmente. Todas las casas antiguas encontramos Pacheco Altamirano. Así que mis saludos para Chillán Viejo, el Chillán Nuevo y Chillán, que es una ciudad muy histórica, y los felicito por esto. Vamos a hablar de las Fuerzas Armadas, de estos 200.000 hombres y mujeres que desde Arica a la Antártica de Chile están distribuidos en diferentes unidades. Los que son sociológicamente y periodísticamente, para bien o para mal, a veces los tratan como la gran familia militar o como el mundo militar. Un mundo militar que algunos pretenden desconocer, un mundo militar al que a veces le dan la espalda, lo que nunca ha sido bueno para la sociedad ni para el país cuando le han dado la espalda. Pero que en épocas de elecciones, como está ocurriendo ahora, y sobre todo cuando son presidenciales, un sector político siempre está muy preocupado, porque es el sector político que justamente está pensando en la chilenidad, en el patriotismo, en el respeto, en sus Fuerzas Armadas, en el orden, en la soberanía, en las tradiciones republicanas y en la historia patria. Y en esa línea, ¿no es cierto?, va la mirada de los políticos hacia las Fuerzas Armadas. Y a las Fuerzas Armadas y todo lo que hay detrás de ellas, que son sus familias, que son los que en retiro, los jubilados, como somos nosotros, y que podrían ser bastante más que esos 200.000 hombres de los que estamos hablando. Para mí las Fuerzas Armadas son el último bastión y refugio de la democracia. Son las únicas que han sido capaces, cuando ha sido necesario por la ineptitud de los políticos, de rescatar la democracia, recuperarla, ponerla en un hospital militar, y mientras tanto, como aquí en Chile, a partir de 1973, escribieron una constitución que hoy día está vigente, hicieron 2 plebiscitos, construyeron un congreso, eso no lo hace ninguna tiranía. Y así, ¿no es cierto?, después, incluso aceptando el voto y lo que la ciudadanía quería, entregan el poder al presidente. Los patriotas tienen su mejor representación en estas Fuerzas Armadas y de orden. ¿Por qué? Porque no tienen partido político. Porque además no están autorizados para participar en política, ni ser deliberantes. Pero están ahí para impedir que se complete, sobre todo hoy, ese plan maléfico que nos hablaba justamente el anterior expositor desde México, ese plan de revolución como el que existió en Cuba, como existe hoy en Nicaragua, como existe con mayor fuerza y con mayor intervención en Chile, en Venezuela. Son los únicos que hasta ahora, por ese motivo, porque tenemos esas Fuerzas Armadas, han impedido de que nosotros caigamos en una situación como ya cayó Argentina, como ya cayó Bolivia y como ya cayó Perú. Una vez por ahí dije que, o hace poco mejor dicho, que sin esas Fuerzas Armadas seríamos como Afganistán. Entonces dije, no, parece que te pusiste mucho mejor. Porque se cree Bolivia, Cuba, sí, pero ellos tienen ejército. Digo como Afganistán porque ellos no tenían unas Fuerzas Armadas. Y cuando se retira el ejército norteamericano, las Naciones Unidas, la civilidad de la sociedad queda desprotegida. Y los talibanes avanzan sin que nadie los detenga, porque no tienen un ejército, porque no tienen Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas no se improvisan, no se crean de un día para otro, no nacen de la nada. Y eso es lo que tenemos que tener claro. Si no queremos una Venezuela, un Cuba, una Nicaragua, o que ocurra lo que está ocurriendo en Afganistán, piensen en eso. Nada se improvisa, un médico no se improvisa. Tenemos que entonces respetar, cuidar, proteger, algo que siempre dicen los comandantes en jefes institucionales. Cuiden a sus Fuerzas Armadas, por algo lo dicen. Bueno,
Cuando me refiero a esos regímenes, me refiero a quienes promulgan el comunismo de frentón. Nuestro partido nace porque no estamos de acuerdo con el comunismo. Y su doctrina de odio y esa lucha de clases, que se vuelve, ¿no es cierto?, a poner en vigencia a través ahora de un filósofo y escritor como fue Gramsci o como fue Guattari, que fue el que apoyó al gobierno de Lula cuando nace el Partido de los Trabajadores y se crea el Foro de Sao Paulo. Esa es una nueva doctrina marxista que busca ahora deconstruir desde arriba hacia abajo a la sociedad. O sea, antes era con la lucha de clases, ahora hay que destruirlas desde arriba, destruir las instituciones. ¿Y para qué? Para que finalmente nos gobiernen un grupo pequeño que va a disfrutar de las riquezas y del poder sin límites. Porque así viven los jerarcas, así viven. El pueblo sigue comiendo una coronta de choclo y una sandía, y el resto está con sus yates, con sus parcelas, con sus mansiones por el mundo y sus hijos estudiando en Europa. Esas Fuerzas Armadas, esas que tenemos nosotros, los 200.000 hombres y mujeres, están formados, porque hay que saber de qué estamos hablando, bajo la estricta disciplina, el respeto a la autoridad, el respeto a las leyes y a la Constitución, hombres y mujeres de honor, que tienen además un compromiso con la patria y un juramento que los identifica y los diferencia del resto de la sociedad. Ese juramento, que es único y que es propio de las Fuerzas Armadas. Dentro de las Fuerzas Armadas está el Ejército, de ahí nace la Fuerza Aérea, nace Carabineros, nace la Armada de Chile. En la larga historia que tiene este ejército, que ahora en septiembre, que esperemos que haya una buena parada militar, cumple 211 años de existencia. Pero la existencia del ejército va mucho más allá. Por eso que les digo que esta tradición de un ejército, de una Fuerza Armada, no se improvisa. El ejército nace cuando los españoles crean el primer ejército del Reino de Chile en 1603. De ahí vienen todas nuestras tradiciones, de ahí vienen todas las tradiciones de las Fuerzas Armadas. Si vamos a hablar del voto militar, tenemos que saber de quiénes estamos hablando. Debemos comprender que además el ejército es el pueblo en armas, es el pueblo que se nutre de la sociedad, o las Fuerzas Armadas que se nutren de la sociedad a la cual se deben y pertenecen. De ahí salen todas las Fuerzas Armadas. Cuando uno ve el servicio militar y ve para una ceremonia muy republicana y tradicional, es el padre y la madre o el pariente más cercano el que le va a entregar el fusil al soldado recluta. Y ese es un gesto donde le están diciendo, miren, aquí la sociedad, porque la ley y la Constitución así lo expone, te entrega este armamento para que tú cuides y protejas a esa sociedad. Ese es el acto, eso es lo que significa. Hoy sumamos a ese ejército y a esas Fuerzas Armadas también las fuerzas de orden. Y cuando hablamos de las fuerzas de orden estamos hablando de Carabineros y la Policía de Investigaciones. Por lo tanto, estas Fuerzas Armadas, este voto de las Fuerzas Armadas de orden y seguridad va creciendo. Todos ellos y sus familias pueden llegar a triplicar esa cantidad de 200.000 hombres y mujeres. Podríamos estar hablando de 600.000 hombres y mujeres. ¿Y por qué? ¿Y por qué no podrían ser de otra tendencia? No, porque estamos hablando de una tendencia o una ideología tradicionalmente conservadora y cristiana. Todos los militares en general son personas buenas, personas conservadoras, cristianas, que aman sus tradiciones, su bandera. Esta bandera, la bandera de Chile, la del rojo de los popigües, su sangre araucana y de todos los héroes de nuestra patria, el blanco de la nieve de las montañas, el azul del cielo y esa estrella solitaria que representa muchas veces, como lo dicen algunos, la estrella araucana o mapuche. Pero los mapuches buenos, de esos que verdaderamente han aportado y han sido héroes incluso de la patria. Estamos a 3 meses para participar en las elecciones, estas elecciones que van a ocurrir el 21 de noviembre y que van a decidir o van a marcar más aún cuál es el futuro de Chile.
Y eso lo tienen que tener claro ustedes que van a ver esta videoconferencia. Vamos a elegir a 27 senadores por 8 años. Vamos a elegir a un nuevo presidente. Vamos a elegir a 155 diputados y 302 consejeros regionales para los 4 u 8 años que vienen. Y si uno ve lo que ha ocurrido, como muy bien lo decía anteriormente el expositor, cómo ha cambiado Chile en meses, en meses. Y si a eso le agregamos lo que está haciendo la asamblea, esta convención constituyente que ya parece asamblea, y lo que está haciendo la sociedad, ¿para dónde vamos? ¿Cuál es el camino que estamos escogiendo? ¿Qué es lo que queremos de Chile? Bueno, no es primera vez que los militares pueden ir a votar, pero hubo épocas en que no votaban, y un poco de historia también es buena. No siempre pudieron votar, hasta el año 1884, después de haber sido los héroes de la Guerra del Pacífico, los triunfadores, los ganadores, igual que las mujeres, no podían votar. Solo a partir del año 1962, cuando ya las mujeres tenían su voto, se permitió votar solo a los oficiales y se les prohibía a los oficiales y a los suboficiales y a la tropa, a los soldados. Estamos hablando hace poco tiempo atrás, 1962, gobierno de Alessandro. Hoy, gracias a esa constitución que se hizo en 1980, a esas fuerzas armadas, a ese gobierno militar, todos los chilenos, vistan o no vistan de uniforme, pueden votar. Y eso no es un voto fácil, el voto militar no es fácil. Primero porque a los militares no les gusta la política. Segundo, porque conocen a los políticos. Es la institución más antigua de la República. Y junto a ella han visto el actuar de los políticos. Saben cuántas veces y una y otra vez los han traicionado. Por eso que es un voto difícil. Es difícil convencerlo. Pero hay que hacer el empeño, hay que hacer el intento. En este voto militar hay antecedentes que juegan en contra, como por ejemplo estar empleado para las elecciones. Las elecciones en Chile han sido un acto republicano de ejemplo mundial, donde se realizan y a los pocos horas o minutos ya se saben los resultados porque se conocen las mesas emblemáticas. A los pocos horas ya candidatos saben quién ganó y quién perdió. Y ese acto es protegido por las Fuerzas Armadas. Pero no solamente para proteger el voto, las urnas, el local de votación, sino también ahí vemos muchas veces a los militares, a los marinos, a los aviadores, ayudando a que esa persona o las personas que tienen problemas puedan votar libre y secretamente, porque el voto sigue siendo secreto. Al respecto, ¿qué es lo que espera la sociedad? ¿Qué es lo que esperamos los chilenos? Hayamos vestido o no vestido el uniforme militar o el uniforme de la patria. Primero, no esperamos golpes de Estado. No somos esos locos que todavía sueñan de que aquí van a haber intervenciones militares porque los políticos no son capaces de solucionar sus problemas. Recuérdense que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Es cuando los políticos fallan. Y eso es lo que ocurrió en nuestro país cada 40 años. Los políticos fallan. Pero hoy día, en estas elecciones que vienen, tenemos el arma más poderosa que un tanque, más poderosa que un acorazado, más poderosa que un avión de combate, más poderoso que un radiopatrulla, un misil. ¿Saben cuál es el arma más poderosa que tiene un militar? Esto, un lápiz. Esta es el arma más poderosa que tenemos los chilenos en democracia. Aún tenemos democracia. Está herida, está complicada, pero podemos ir a las urnas, existen las instituciones. El poder ejecutivo no sabemos dónde está, pero todavía tiene instituciones. Este lápiz es el arma más poderosa que tiene un chileno para cambiar su destino. Pero lamentablemente, además de lo difícil que es que los militares concurran a las urnas, porque ya les explicaba, tenemos casi 10 millones de chilenos en las peores elecciones, 10 millones de chilenos que no fueron a votar. Hoy día tenemos tradicionalmente 8 millones
de un padrón de casi 16 millones de votantes, solo 5 millones de chilenos van a votar, y que se dividen entre todas las ideologías políticas. 5 millones de chilenos últimamente y tradicionalmente están decidiendo el destino de nuestra patria. Y 10 millones de chilenos nos quedamos en el sillón cómodamente esperando que otro decida por nosotros mismos. Perdón. Y después nos quejamos. Y después decimos, Cristian. miren lo que pasa en el Congreso, miren dónde vamos, miren lo que está ocurriendo. Cristian, Porque perdón. elegimos mal a quienes nos representan. Y porque no vamos a votar. Dejen de pensar en ustedes, dejen de pensar de victimizarse. Piensen en sus hijos, piensen en sus nietos, piensen en sus familias, no piensen en ustedes, si nosotros ya estamos viejos. Entonces, que la casa, el auto, la parcela, la propiedad, el negocio, la pyme. Siguen pensando en ustedes. Pero ¿han pensado en lo que viene o lo que va a pasar? Si nuestros futuros gobernantes son todos de izquierda, o peor aún, de extrema izquierda o comunistas. Es como... Cristian, ¿sí? ¿Me escuchas? Ahí un poco, pero te escucho. Ya, mira, estamos súper bien con el tiempo todavía, así que podemos extendernos varios minutos más acá. Yo justamente de lo que estabas hablando ahí quería hacerte una pregunta. ¿Tú crees realmente que la familia militar, como se identifica ahí, está realmente consciente de qué es lo que se está jugando en definitiva, que sabe lo que se va a venir a pesar de toda la experiencia que tuvieron? ¿Crees que hay conciencia de lo que está pasando y que pudiera de alguna manera justificar esa apatía que hay de participar, como dices tú, con esto, la más poderosa de las armas en democracia? Si con esto tú puedes dar vuelta a un gobierno sin disparar un solo tiro. ¿Crees que hay realmente conciencia de lo que se está jugando el pellejo en esta cosa? Bueno, yo creo, Freddy, que hoy día hay más conciencia que nunca, porque lo que está sucediendo en nuestro país es algo trágico, y esto es como... yo creo que cada uno se ha dado cuenta de que esto es como una familia, ¿no es cierto?, que construye su pequeño imperio, su negocio, su trabajo, su fábrica, da empleo, y de repente se la hereda a los hijos y a los nietos, y los nietos y los hijos, ¿no es cierto?, como dicen vulgarmente, se lo toman y lo venden todo. Y nos quedamos en la mayor incertidumbre. Bueno, hoy día, cuando vemos lo que está pasando en Chile, nos damos cuenta de que estamos en un peligro. Y ese peligro, y cuando la patria está en peligro, por supuesto que la sociedad en general y aquellos que son de la familia militar se dan cuenta de que está ocurriendo algo. Sobre todo cuando hoy día vemos que además los presidenciables, la gran mayoría de ellos, salvo uno, lo único que están ofreciendo a las Fuerzas Armadas y a los que están en retiro es destruirlo. ¿Cierto? Cuando les dicen que les van a meter las manos en sus pensiones, cuando les dicen que les van a meter la mano en la carrera militar, cuando les dicen que las van a reformar, cuando les dicen que van a cambiar los sistemas o los años de servicio. Entonces algunos que no piensan mucho dicen, bueno, pero las leyes no son retroactivas. Sí, claro, pero cuando le cierren Capredena, ¿quién le va a pagar el sueldo? ¿Quién le va a pagar la jubilación? Entonces, hoy, y lo he podido observar por la gente que se acerca a conversar, que están preocupados de su futuro, y están preocupados también de Chile, de nuestra patria, porque hay una intención, ¿no es cierto?, de deconstruir a la sociedad y a las instituciones, y hoy día están justamente los presidenciables hablando de eso, de deconstruir y seguir apoyando el relato de la izquierda y de los comunistas que buscan destruir nuestras Fuerzas Armadas. Salvo uno de ellos, que para no entrar en política no lo voy a nombrar, pero que ha sido consecuente y que al contrario ha marcado la diferencia buscando de cómo lograr mantener esas Fuerzas Armadas que son las que le han permitido a Chile tener hoy más de 130 años de paz, sin orden,
sin progreso, sin seguridad, jamás, jamás, nunca en un país ha habido desarrollo. Y eso es, cualquier persona con sentido común sabe que se necesitan unas Fuerzas Armadas que permitan que nuestro país siga creciendo. Bien. Cristian, una consulta desde mi parte, una pregunta. A mi modo de ver, así como muchos chilenos ciudadanos, sabemos que en gran medida dependemos de la protección de las Fuerzas Armadas frente al ataque de la insurrección. ¿Ah? Que en cierto grado la insurrección, como hablábamos también con los expositores anteriores, se han ido tomando una y otra organización. Bueno, aquí en nuestro país empezaron con el desprestigio en una primera instancia contra carabineros. También hubieron ataques en algunas ciudades, ¿no es cierto?, con algunos epicentros de las Fuerzas Armadas. Entonces, la pregunta es, tú como candidato en este momento, en caso de salir electo, qué podría uno como ya electo aportar, digamos, para levantar o ayudar o facilitar el que las Fuerzas Armadas vuelvan a tener ese empoderamiento de parte del gobierno y de nuestro país? Gracias, Marcos. Bueno, lo que tú dices es muy cierto. Las Fuerzas Armadas, igual que todas las instituciones, igual que la Iglesia, por culpa de unos pocos, ¿no es cierto?, porque esa fue la cuña que le pusieron en las instituciones, buscaron dónde había corrupción, dónde había algo que denostara a esas instituciones, y ahí justamente se metieron y abrieron una brecha, que busca desprestigiar 211 años de historia y más de varios siglos más, ¿no es cierto?, de nuestras Fuerzas Armadas. Y sacaron la historia y sacaron la educación cívica de los colegios. Pero así y todo, y eso lo tienen que tener claro la sociedad, no han logrado destruirlas. Los persiguieron, los traicionaron. Acuérdense que la propia derecha los traicionó, los encarcelaron, los obligaron a morir encadenados, les negaron sus más básicos derechos humanos, pero no los han doblegado. Y las instituciones siguen intactas, siguen totalmente intactas y siguen apolíticas. Y están pensando justamente en nuestra patria, están pensando en nuestro futuro, están pensando también en sus carreras, están pensando también en sus familias. Por lo tanto, yo creo que más que un candidato, porque hoy día todavía recién estoy presentando mi candidatura a diputado por el Distrito 11, y tú sabes que el 23 oficialmente vamos a saber si eso es cierto. Soy solamente un postulante. Yeah. Y bueno, si estuviese en el Congreso, donde quiero llegar, no para ganar los sueldos que ganan los congresistas, sino para ganar un sueldo justo que no sea superior a lo que gana un coronel en servicio activo o un capitán de navío, porque ahí uno tiene que ir a hacer el servicio a la patria por 4 años o 8 y no más, y no eternizarse. Si llego ahí, y muchos patriotas más, porque Patriotas por Chile aportó con 16 candidatos, si muchos de esos llegamos ahí, por supuesto que vamos a apoyar al Partido Republicano y al partido que hoy día conservador cristiano, por el cual hicieron un pacto. Los vamos a apoyar porque justamente buscan